tenemos que ir al tema central del día de hoy, desde anoche. Esto es materia de información y lastimosamente hay que decir es materia de información porque involucra a una menor de edad. Su desaparición se denunciaba en horas del mediodía. Del mediodía no se sabía nada de ella. A la noche se conoció la peor de las noticias. Nuestro compañero Ciro Benítez, el enviado especial de ABC al departamento de Caazapá, estuvo todo el día trabajando en la cobertura de todo esto, reportando para la plataforma de ABC, para ABC Digital, para ABC Carinal, para ABC TV. Por supuesto, su trabajo se va a ver también en la edición impresa, pero a estas horas queremos conocer una evaluación y tal vez hasta un relato cronológico de lo que fue sucediendo entre ayer y hoy. Ciro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Efectivamente, toda una larga jornada es la que llevamos trabajando aquí en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, específicamente en la compañía Isla Sacana. Tengamos en cuenta que desde anoche circulaba la información de que aproximadamente a las 15 horas había desaparecido una pequeña de 12 años. Hoy sabemos que es la pequeña Melenia Riveros Dávalos. Ella era violinista, participaba en un conservatorio de música clásica. La misma había sido reportada como desaparecida y posteriormente en horas de la noche fue encontrada ya sin vida a 300 metros de su casa, reitero, en la compañía Isla Sacá de Fulgencio Yegros. La investigación comenzó con el principal sospechoso siendo su propio primo, su primo segundo específicamente, el cual ya había estado preso por un intento de abuso sexual a la misma niña. Según la información que pudimos obtener a lo largo del día, el mismo habría sido condenado aproximadamente a 5 años de prisión, ya cumpliendo las 2/3 partes de su condena por buena conducta y otros indicios. Le dieron la libertad condicional hace aproximadamente 3 meses, habiendo pasado un poco más de 3 años en prisión. Él mismo había presuntamente amenazado, según dijo la madre de la pequeña Melenia, con tomar represalias, las cuales tenían por objetivo cobrar vida justamente de esta niña, y fue así como ocurrió. Si bien hasta ahora solo tenemos una información extraoficial de que el mismo ha sido imputado, sí podemos contar ya con datos como que tras la presión social y mediática, el fiscal ordenó la autopsia al cuerpo de la pequeña Melenia, cosa que en principio no se tenía pensado realizar. Él mismo había argumentado que el informe de la médica forense es suficiente para determinar la causa de muerte y se aguardarían los demás resultados laboratorios, de modo que no es necesaria la autopsia. El cuerpo de la pequeña lleva velándose prácticamente todo el día en su propia vivienda, pero tras varias horas, y reitero, bajo la presión mediática y social, el fiscal Carlos Ramírez confirmó o anunció su cambio de postura y ahora mismo se está aguardando la llegada de una ambulancia del Ministerio Público que, según informaciones manejadas por nosotros, habría salido desde la capital a aproximadamente las 2 de esta tarde, por lo que estaría llegando aproximadamente a las 18:30 horas, incluso a las 19 horas. La investigación avanza, reitero, tenemos información solamente extraoficial ya de una supuesta imputación. Aguardaremos la confirmación por parte del fiscal, que hasta el momento no está respondiendo las llamadas para confirmar estos datos. Y también, de forma aún extraoficial, la Policía de Investigaciones aseguró que se tienen nuevas informaciones que serán procesadas y una vez ratificados los datos recabados, estos serían informados a la prensa. Ahí es muy importante lo que estás mencionando, Ciro, porque la imputación, tenemos entendido, el plazo para imputar vence a las 21 horas. Es decir, el fiscal tiene ese plazo todavía, pero a juzgar por todo lo que estuvimos viendo durante el día y lo que vos estuviste viendo, todo apunta a que va a cargar la responsabilidad sobre el detenido. Así es, la imputación aparentemente sería contra él. Reitero, aún sin confirmar, y podría ser por los hechos de homicidio doloso y abuso de menores, lo cual en principio se había configurado en la primera condena en grado de tentativa,
ella esta vez se maneja la hipótesis de que sería un abuso consumado. Hay muchas aristas en toda esta historia. Vos mismo habrás notado, Ciro, que estás prácticamente desde anoche ya allí. Lo primero, vayamos por la víctima. Ella desaparece ayer al mediodía, tenemos entendido, o por lo menos desde ayer al mediodía ya no se la encontraba. ¿Cómo la terminan encontrando a la noche? ¿En qué circunstancias básicamente? ¿Fue lejos de la casa o no? Para dar una referencia de la ubicación de la casa, la compañía Isla Saca se accede desde Fulgencio Yegros siguiendo la ruta Paraguay 08 y llegando a cierto punto se toma un desvío hacia una zona rural. Se avanza unos 2.500 metros, se llega a la vivienda de la víctima. Unos 200 metros más adelante, siguiendo un camino vecinal improvisado entre cañaverales y un poco de monte, ahí es donde fue encontrado el cuerpo de la niña. La casa del supuesto autor se encuentra otros 100 a 200 metros más adelante, por lo que la triangulación que fortalece la hipótesis de que este detenido sería el autor del hecho toma aún más fuerza. Ciro, también, no, sí. Sí, y te sigo consultando y agregas lo que ibas a decir de paso, por favor. ¿Nadie vio nada anormal en ese tiempo? No, ¿me repetís la consulta? Sí, te consultaba si en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que ella habría desaparecido, nadie notó nada anormal en esa zona. Ya hablando un poco de lo que nos contó la madre, dijo que la niña estaría jugando con sus hermanas, parientes, estaban haciendo tortas de barro, cuestiones así, jugando con utensilios, y fue en un momento aproximadamente a las 15 horas cuando la niña sale de su casa y va a cargar más tierra en un balde. Habría sido ahí donde fue abordada por el presunto agresor. Los indicios recabados son, en principio, unas zapatillas que pertenecerían a esta niña, encontradas aproximadamente a 2 metros del camino. Justamente las imágenes que podemos observar, el camino aproximadamente a 2 metros, ingresando hacia la franja de eucaliptos, es donde fueron encontradas las zapatillas. También un encendedor. Esto derivó a una búsqueda en espiral, como decía la gente de investigaciones, el personal del Departamento de Investigaciones aquí de Cazapá, y así fue que dieron con otras evidencias, específicamente una cajetilla de cigarrillos vacía y envoltorios de caramelos. Más adelante aún fue el lugar donde se encontró el cuerpo de la niña. En el lugar se notan plantas rotas, según los intervinientes se pueden notar signos de arrastre y también esto se corrobora en el cuerpo de la niña, que tendría marcas en la espalda a raíz de un supuesto arrastre, por lo que calculan que en principio fue tomada sobre los hombros de alguna persona o levantada de alguna manera y luego fue arrastrada finalmente hasta el sitio. Ya el cuerpo sin vida de la pequeña, según información que nos facilitaron, tendría signos de estrangulamiento y también se maneja la hipótesis de que el autor habría tratado de fingir un suicidio, puesto que habrían encontrado el cuerpo de la pequeña con varias telas, varios trapos liados y en teoría atados a un pequeño árbol, en una precaria intención, como digo, de simular un suicidio. Más adelante, ¿te escucho? No, te sigo escuchando, te sigo y después te hago la consulta, Ciro. Sí. Un poco más adelante, ya en el allanamiento que se realizó en la vivienda del autor, también encontraron indicios y lo más llamativo es cajetillas vacías de la misma marca de cigarrillos, así como envoltorios de caramelos muy similares a los que se encontraron cerca del lugar del hecho. Ciro, a pesar de todo eso que vos estás comentando, porque hubo mucho movimiento, nadie vio, no hay testigos de lo sucedido. Nadie atestiguó lo sucedido directamente. Recién aproximadamente a las 17, 18 horas, según comentaba la madre, ella volvió de su trabajo. Ella trabaja como personal de limpieza en la casa de un tercero. Y al volver de su trabajo se percató de que la niña no se encontraba. Esto según lo que ella misma nos había mencionado.
Luego fue indagando, iniciaron una búsqueda en principio con vecinos tras haber hecho la denuncia a la comisaría correspondiente, y ahí fue donde encontraron el cuerpo de la pequeña. Hay un detenido, Ciro. Toda la carga por el momento apunta hacia esa persona. Si esa persona fue la implicada, ¿habría una motivación, habría un móvil para este deslenable hecho? Los antecedentes nos hablan de, como digo, de una condena aproximadamente 5 años de prisión por haber intentado abusar de la misma pequeña. El mismo detenido, Miguel Jiménez, años atrás, aproximadamente en el 2021, habría intentado abusar de su prima, que es la misma persona que hoy se halla fallecida. Una vez obtuvo la libertad condicional, la madre nos decía que llegó a recibir amenazas de represalias que se cobrarían la vida de la pequeña por hacerlo pasar, según él mismo, un infierno que él no merecía, porque siempre se declaró inocente en este caso. Y estas amenazas, sumado a los hechos como el hallazgo de ciertas evidencias coincidentes en la escena de crimen y en la vivienda del autor, son las primeras consideradas para una eventual imputación. El detenido llegó a hablar con la prensa, tengo entendido. ¿Qué manifestó? ¿Él de alguna forma sigue sosteniendo esa tesis de que no tuvo nada que ver en el hecho? Es la información que pudimos obtener. Lo poco que llegó a hablar a la prensa, había dicho que es inocente. Negó rotundamente todos los hechos denunciados contra él, afirma ser inocente. Y también, hablando un poco de la coartada que manifestó la madre de menor es la señora Felicita Duarte. Ella en una entrevista nos había dado información de que efectivamente Miguel González se encontraba fuera de su vivienda a la hora en la que habría ocurrido el hecho, pero me aseguró que se encontraba trabajando en una donde se encuentran el famoso acopio de caña dulce para la producción de miel de caña. Fuimos a ese lugar y probamos si es que existían las supuestas imágenes de circuito cerrado que la mujer mencionaba, probarían la inocencia de su hijo, pero el propietario del lugar nos aseguró que estas cámaras no retienen filmaciones más allá de unos pocos minutos. Ciro, el Miguel González, que es señalado como el supuesto autor, él habría estado, bueno, ¿qué sostienen los investigadores? Que él habría estado al mediodía, a la siesta, en la zona del hecho. Entonces, ahí va la siguiente pregunta. A pesar de que no se hizo aún la autopsia, ¿se tiene idea a qué hora pudo haber ocurrido este suceso? Esto aún no se tienen datos exactos. Se calcula que habría sido entre las 15 horas y las 17 o 18 horas. Eso es lo máximo, más o menos entre las 3 a las 5. Ahora aquí establecimos, y esto lo estamos haciendo someramente porque están en plena investigación preliminar, hay que entender una cuestión: él estaba libre. Tengo entendido que estaba bajo libertad condicional y de eso estuvo hablando el juez que lo liberó. Así es, bajo libertad condicional, con varias medidas, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima o su familia, de acercarse a la vivienda de la víctima, también de consumir bebidas alcohólicas, participar en juegos de azar, tenemos entendido que también de salir del país, pero siempre la principal siendo la orden de alejamiento de la víctima, lo cual es bastante cuestionable porque en principio el domicilio se volvió a fijar la misma vivienda donde él residió, por lo que entendemos, toda su vida, a 300 metros de la vivienda de la víctima. Por lo que él mismo, para salir a su trabajo, indefectiblemente debe pasar por la vivienda de la víctima. Eso, por un lado, es contradictorio a la medida de alejamiento que recibió. Y por otro lado, también tenemos entendido que no se habría tenido en cuenta la supuesta amenaza que éste había realizado con cobrarse la vida de la pequeña. Osmar Baeza es el juez. Y yo me adelantaste ya lo que te iba a consultar, porque por todo lo que vos estás explicando, por la ubicación geográfica, era imposible, de imposible cumplimiento el hecho de no acercarse a ese lugar.
existía esa posibilidad y es lo que pudo finalmente haber sucedido. Escuchaba que él decía, por ejemplo, yo no puedo saber si él se podía acercar o no, pero a eso se reducía su responsabilidad. Él no podía haber hecho un poco algo más en esa situación. Y acá hay que decir algo, Ciro, y vos vas a saberlo muy bien también. Legalmente correspondía la libertad condicional, pero esa libertad condicional hay que otorgarla con las garantías de protección para la víctima, y la víctima era una niña. Asimismo, es lo que cuestionamos al fiscal. Él mismo dijo, si bien no estar de acuerdo con las medidas de libertad condicional, tampoco se opuso, tampoco protestó contra esto, ni tampoco habrían, tanto por parte de juez o de fiscal, propuesto el cambio de domicilio o alguna medida pertinente para evitar o dar la garantía de que este joven no se volvería a acercar a la supuesta víctima. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los escasos 300 metros no son prácticamente nada, hablando de distancia, en comparación a los 10 o 12 kilómetros a los que se encuentra la comisaría más cercana, donde se encuentran justamente los efectivos policiales que deberían resguardar la integridad de la joven, de la víctima. Ciro, la situación del fiscal también es otra de las cuestiones que fue muy comentada el día de hoy. Él intervino en aquel caso, bueno, intervino en el caso de la libertad condicional, digo, ahora está interviniendo en todo esto. Él sostiene de que tiene que continuar en la causa, y lo de la autopsia, ¿cómo explicó finalmente? Lo de la autopsia se podría decir bastante fácil de deducir que habría sido a raíz de la presión social. Siendo consultado y duramente cuestionado tanto por las familias como por vecinos, pobladores, gente que conocía a la niña, él mismo se mantuvo en una postura de que la autopsia ya no sería necesaria debido a que el informe forense ya garantizó, ya informó la causa de muerte, así que esta cierta diligencia no sería necesaria, según él. Ya fue ante, reitero, la presión de la propia familia, una mujer coordinadora del Conservatorio de Música a la que acudía la pequeña, que incluso lo enfrentó, le exigió la realización de una autopsia. Recién, minutos después de eso, que él mismo comunicó su nueva postura de solicitar la autopsia y la venida de una ambulancia del Ministerio Público. Finalmente, Ciro, es inminente la imputación, decías, y mañana se realiza la autopsia en horas de la mañana, ya en Asunción. Es la información que manejamos hasta el momento. Como decimos, tras ciertos cuestionamientos, el fiscal dejó de responder las llamadas, los mensajes desde nuestros medios. Tenemos entendido que también de otros medios, pero quedó en eso, que la autopsia debería realizarse mañana por la mañana, debido a que recién aproximadamente a las 6:30 o 7 horas estaría llegando la ambulancia y ya tardaría aproximadamente 5 horas más en volver a Asunción. Ciro Benítez, te dejamos trabajar, aún hay trabajo pendiente, estamos pendientes, la oficialización de la imputación, porque extraoficialmente, decías vos, ya se conoce que ese va a ser el tenor: homicidio doloso y abuso sexual en niños, tengo entendido, a ver si estoy correcto. Homicidio doloso y abuso sexual en niños serían las causas configuradas. Correcto, Ciro, volvemos contigo en cualquier momento. Estamos en contacto. Ciro Benítez, el enviado especial de ABC a la ciudad de Yegros, departamento de Cazapá, donde ocurrió la tragedia de la niña Melania Montserrat. Acá entra también una suerte de incoherencia, si vamos a decir, por parte del Ministerio Público. Si hay abuso sexual en niños, eso lo va a determinar la autopsia. Pero si ya está imputando por eso, es porque tiene alguna información sin tener a la vista la autopsia. Bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente explica el agente del Ministerio Público con relación a todo esto que, lastimosamente, reitero, determinó en la muerte de una niña. El amigo Marcos me está diciendo cómo puede ser que el juez haya dado ese tipo de medidas en esta situación. Bueno, el juez explicaba y decía, Ciro, él no podía controlar todo eso y ya correspondía en todo caso a los policías. Igualmente es muy cuestionable que todo el mundo se esté pasando la pelota y finalmente la que esté terminando el precio, pero muy alto, muy caro, sea una niña.